Esta es la homilía de hoy, 24 de diciembre y 25, Navidad del 2020. Es la homilía que voy a hacer mañana en las misas, pero que hoy la he querido hacer anticipadamente para ustedes con mi saludo de Navidad. Para todos los feligreses de San Felipe de Jesús y para todas otras muchas personas a las que les envío esta homilía o la ven por YouTube, espero que la vean con paciencia y que les sirva de algo, porque la intención no es lucirme, sino a invitar a reflexionar, invitar a vivir estas circunstancias con el Señor, de la mano de Dios. Bien, por eso la homilía que voy a hacer mañana domingo, perdón, mañana 25 de diciembre, es sobre la pobreza que nos enseña el niño Jesús en el portal de Belén. El Dios hecho hombre, el Dios despojado de su rango de Dios, hecho uno de nosotros y hasta la muerte, y una muerte de cruz. Bien, les voy a hablar entonces de esa bienaventuranza que hemos recordado en la novena de Navidad, en las reflexiones con los grupos parroquiales. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Les voy a hablar de lo que el Papa Francisco nos ha dicho tantas veces y que no hemos terminado de entender, me parece a mí: una iglesia pobre con los pobres. Yo creo que esta pandemia a mí me está enseñando qué es eso de una iglesia pobre, y a todos nosotros nos puede enseñar. Porque no se trata solamente de la pobreza económica de plata, que sí vamos a hablar de eso, pero cortico. No se trata solamente de la iglesia, jerarquía, curas, parroquias, obispos, sino de todos, iglesia cristiana, todos. Me explico entonces para comenzar después de este saludo. La pandemia nos ha hecho experimentar la pobreza. La pobreza. Es decir, nos ha bajado los humos, nos ha hecho humildes, nos ha hecho aprender de lo frágiles que somos y lo necesitados de Dios y de nuestros hermanos. En lo económico, las parroquias se cerraron, pero no nos ha faltado nada. Por lo menos a mí no me ha faltado nada. Ha habido dificultades para reunir la platica, para pagar a los empleados, los servicios, etcétera. Ahora que se reabrió, las entradas están bajando todavía un poco más. Yo les pido ayuda, sí, y ustedes me la han dado, pero yo no me quejo, no me quiero quejar. Incluso quiero aprender a ser más pobre. Quiero que aprendamos a ser una iglesia más pobre. Ustedes también lo han vivido. Cuando se empezó la pandemia y especialmente la cuarentena, muchos de ustedes pudieron perder el trabajo, lo perdieron. Otros vieron disminuidos sus entradas, cerrados sus negocios, disminuidas el salario, porque si no les cancelaron o suspendieron el contrato, de pronto les redujeron el salario. Eso a muchas personas les ha pasado. Pero hemos aprendido, ¿no es cierto? Hemos aprendido que hay cosas que no necesitamos, que tenemos lo esencial para vivir. Hemos aprendido que hay otras cosas más importantes, y hemos aprendido que ahí sale, que Dios nos ayuda, que una persona nos tiende la mano, que sale un negocito, que no nos hemos muerto de hambre. Cuando estuve sin empleada y aprendí a cocinar un poco y a hacer aseo, fue más bien poco lo que me tocó cocinar. Varias personas me hacían llegar un almuercito, me invitaban con un domicilio, etcétera. Ustedes también lo hicieron o lo recibieron con las personas que ponían mercado para los pobres en una mesa. Tome y lleve lo que necesite. Qué bonito. Cuando pasaban por nuestras casas pidiendo ayuda, cuando trajeron ustedes mercado para los más pobres que se entregó aquí en la parroquia. Yo creo que cuando se nos privan de comodidades y de cosas, aprendemos. Para que vean que no es solamente pobreza económica de la que estoy hablando, también el hecho de estar encerrados en la casa nos permitió poder
reencontrarnos en familia, poder acercarnos los unos a los otros, superar las peleitas y los roces que se presentaron, sobre todo al principio, ayudar a los que sentían ansiedad o estrés o angustia o miedo, fortalecernos unos a otros. Yo creo que esta pandemia nos ha enseñado muchísimo porque nos ha quitado seguridades. Y eso es en la Biblia, en el Evangelio, ser pobres, el que nos quitan nuestras seguridades, el que nos hacen más dependientes de Dios y dependientes unos de los otros. Se ha visto entonces la providencia de Dios que no nos desampara y la caridad a través de la cual ayudamos a otros y Dios no desampara a los que ayudamos nosotros. Pero hay otras enseñanzas para la iglesia, otras enseñanzas que nos ayudan a ser pobres, que a mí me sirven para ser un sacerdote más pobre. Me refiero a cosas que ustedes también han vivido, me refiero a los planes que teníamos. En la diócesis teníamos el año de la justicia y muchas de las cosas que se habían programado no se pudieron hacer. Yo tenía un calendario de todo el año para actividades de la parroquia que se quedaron en veremos. No pudimos ni siquiera seguir con la catequesis de los niños de primera comunión. Los talleres de pastoral familiar que hacíamos cada mes, como todos los años, que son una fortaleza aquí en nuestra parroquia, resultamos haciéndolos virtualmente. Y si aquí se reunían bastantes personas, virtualmente fueron multitudinarios y gustaron mucho. No hicimos cada mes como hubiéramos querido, pero aprendimos. Cuando Dios permite que nos falten algunas cosas, cuando no somos vulnerables, cuando necesitamos de los otros, aprendemos muchísimo. El pesebre, el niño hecho hombre, hecho pobre, hecho hombre hasta la muerte y una muerte de cruz, nos enseña que valor tiene también esa actitud de pobreza espiritual cuando hay humildad, cuando hay entrega, cuando hay despojo. Bien, entonces, ustedes han vivido también cosas parecidas, seguro. Los retos que se volvieron exigencias. Padre, ¿qué vamos a hacer para tal cosa? ¿Cuándo van a empezar las misas otra vez? ¿Qué hacemos para los jóvenes y para los niños? Una cantidad de cosas que nos cogieron, que me cogieron sin respuestas, que tocó buscar la ayuda de otras personas y fueron muchos los que me ayudaron con los sistemas de videos, los que me ayudaron a editar los videos, a armar el canal de Facebook y de YouTube para poder llegar a todos ustedes. No tenía direcciones y teléfonos y todavía me hacen falta muchas direcciones y teléfonos de personas de la parroquia para hacerles llegar. Pero ahora este video lo están viendo muchos porque lo circulan unos con otros y me permite sentirlos de alguna forma cerca y sobre todo que me sientan cerca con el mensaje del Evangelio. Ustedes también aprendieron de esas dificultades, de esos problemas, a hacer teletrabajo, a tener clases por internet. Los maestros se esforzaron casi tanto como los médicos en esta pandemia por enseñar a sus alumnos, por buscar nuevas maneras de llegar a ellos. Con los catequistas estuvimos preparándonos durante este año para el año entrante poder hacer una catequesis que sea presencial a veces y virtual, pero virtual de manera agradable, entretenida, que guste y sirva a los niños. Cuando se nos quitan nuestras seguridades, cuando se nos quitan las comodidades que tenemos, Dios permite que seamos más pobres y que busquemos otras fuerzas, fortalezas, que miremos a nuestro lado y encontremos en nuestros colaboradores, en nuestros amigos, en las personas que están a nuestro lado, alguien que nos ayude. Cuando Dios permite que se nos quiten esas seguridades y esas fortalezas, nos arriesgamos a salir y a hacer algo diferente de lo que habíamos hecho. Ustedes en su vida diaria y nosotros también aquí como parroquia. Enfrentamos el miedo, la incertidumbre y eso nos hizo más humildes y más confiados
en que Dios no nos desamparará. No sabemos lo que va a pasar todavía el año entrante, si vamos a regresar a una supuesta normalidad, si vamos a ser diferentes, etcétera. Hubo cosas, sin duda, que se retrocedieron. Se retrocedió el nivel económico de la sociedad. Varios años lo dicen los estudiosos y los medios de comunicación nos lo han dicho. Retrocedimos en capacidad económica, retrocedimos en generación de empleo, retrocedimos en muchas cosas que son difíciles. También en la iglesia, en la parroquia, yo creo que retrocedimos. Les voy a contar en qué con preocupación. Y esa preocupación es también el que Dios me quita seguridades, me plantea problemas y me siento eh, impotente a veces frente a esos problemas, frente a esos retos y ando buscando por todos lados y pidiéndole al Señor que ilumine para solucionarlos. Por ejemplo, retrocedimos en que la misa se haya vuelto virtual. Nos toca porque no pueden venir sino 50 personas. No pueden entrar todos y tiene que ser virtual. Pero sería muy preocupante que se acostumbraran a esa misa virtual y que ya no les hiciera falta la misa presencial. Ganamos en que transmitimos por Facebook la misa y la homilía y otras actividades. Ganamos. Ganamos en que ustedes puedan encontrar mensajes religiosos de la iglesia y del obispo y del papa fácilmente. Pero, pero algunos de pronto ya ni siquiera los buscan. Algunos de pronto ya ni siquiera están en misa todos los domingos porque les aburre la misa virtual. Perdimos porque cuando vienen a misa, esa sensación de comunidad que tan difícilmente habíamos hecho crecer, se está disminuyendo. Nos tenemos que ver desde lejitos, nos tenemos que dar la paz sin tocarnos. La gente no se junta con otras y no se saluda. Y eso es normal que suceda, pero es una lástima. Es una lástima porque habíamos trabajado y habíamos logrado en crecer en el sentido de pertenencia a una comunidad, en el cantar juntos, pero ahora con tapaboca, la gente no se sabe si está cantando o no está cantando, si está respondiendo en voz alta o no está respondiendo. Es una lástima que vayamos perdiendo de pronto esas cosas. Como ganamos de pronto en el encuentro con la palabra en la casa, perdimos un poco en esto. Perdimos los niños en la misa. Eso me tiene a mí muy triste y muy preocupado. Me hace mucha falta los niños y la misa. Y los jóvenes vienen, incluso entre semanas se anotan y vienen 3, 4 niños, 3, 4 jóvenes. Pero hace falta muchísimo y me preocupa, nos debe preocupar a ustedes y a mí, no solamente a mí, a ustedes papás, a todos como cristianos. ¿Qué está pasando? ¿Qué puede pasar si nos alejamos de Dios? Si nos olvidamos de las cosas de Dios, si pensamos que la misa solamente cuando se muere alguien o solamente cuando me invitan a la misa de un difunto o para Semana Santa quizás. Vida cristiana, vida cristiana. ¿La perdimos o la hemos mejorado? La vida cristiana no es solo la misa y los curas no son solo para celebrar la misa. Que no puedan venir todos al templo, toca aceptarlo y que toque inscribirse y todas esas cosas. Es un mal necesario, pero ¿cómo hacer? ¿Cómo hacer? ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Cómo va a ser nuestra vida cristiana más adelante? ¿Qué va a pasar con los que se van enfriando con el tiempo y con los que se van acostumbrando a una vida sin Dios? Esto es la iglesia pobre, no los curas pobres, no lo económico solamente. Es la iglesia pobre que dice, Señor, ¿qué hacemos? Ustedes y yo, ¿qué hacemos? ¿Cómo anunciamos tu nombre? ¿Cómo te acercamos a los hombres? ¿Cómo hacemos que se acerquen a ti? ¿Cómo hacemos que la vida cristiana no sea solo vida religiosa, sacramental? Pero también no hubo casi bautismos, no hubo primeras comuniones acá,
No hubo confirmaciones. Matrimonios hubo poquiticos. ¿Qué pasa? Entonces, ¿saben qué? Uno hace lo que puede, yo hago lo que puedo, buscamos hacer lo que podamos, pero nos hace, a mí me hace pensar que Dios hace a pesar de que yo no pueda hacer y a pesar de que a mí me parezca que las cosas están mal, Dios hace. Que Dios cuenta conmigo, pero no soy indispensable para Dios. Que Dios va actuando más allá de lo que este pobre cura pueda hacer, porque trato de hacer muchas cosas, pero no puedo poner la confianza en mis fuerzas. Y yo creo que esa es la principal enseñanza para mí en esta pandemia y en esta Navidad. Mis fuerzas no son lo que importa. Dios necesita de mi debilidad, decía la Madre Teresa de Calcuta. Parecido, no era la frase exacta, pero Dios necesita de mi debilidad, de tu debilidad, de nuestra fragilidad para poder hacer su grandeza. Él no puede actuar si nosotros estamos sobradísimos. Bien, pero nos toca ocuparnos más, no preocuparnos. Buscar alternativas. Por eso con la catequesis el año entrante pensamos hacerla semipresencial. Queremos seguir trabajando con videos y con encuentros virtuales mientras podemos reunirnos nuevamente. Pero necesitamos de ti, que colabores, que ayudes, que no te quedes solamente para recibir, para criticar o agradecer. Muchos agradecen y otros también critican, pero no te quedes solamente para desde la barrera, mirar los toros en la barrera. Somos iglesia que Dios permite que sea más limitada, más pobre, más necesitada de Él y de los demás, con menos confianza en nosotros mismos, más dependientes de Dios y de los otros. Muchas gracias por escuchar esta reflexión. Una feliz y santa Navidad para todos. Que Dios permite que aprendamos a través de todas estas cosas que nos muestran que somos mortales, débiles, que podemos enfermarnos, que no tenemos nada comprado ni nada seguro, que no pretendamos volver a vivir como antes, olvidando todo lo que hemos aprendido y como si no hubiera pasado nada. Volver a la prepotencia de este ser humano que se cree más que Dios. Volver a nuestros planes y a nuestras cosas, olvidándolo a Él, que olvidándonos de los demás, de los que sufren, de las necesidades de otros, de cómo nosotros estuvimos necesitados y fuimos ayudados y cómo podemos también nosotros ayudar a los grupos parroquiales, catequistas que se han preparado tanto para el año entrante, pastoral familiar que ha ayudado tanto en los talleres de diversa índole, de tipo virtual, los músicos en las misas, que no es lo mismo la misa, el cura solo y sin músicos ni siquiera, los ministros de la Eucaristía, de la comunión, que han estado tan serviciales, tan dispuestos a ayudar tantas y tantas personas que han hecho llegar sus donaciones, sus saludos, su apoyo, su felicitación. A todos, Dios los bendiga en esta Santa Navidad, nos conceda a todos un año lleno de bendiciones y un año donde aprendamos un poco más todo esto que nos falta por aprender y que nos está enseñando la pandemia. Señor, el Señor los bendiga, el Señor los cuide, los proteja. Cuenten conmigo, estoy para servirles, para ayudarles y muchas gracias por estar ahí también conmigo como mi comunidad, mis feligreses, mis amigos.